Como primer ejemplo, consideremos el conjunto X que tiene elementos 0, 1, 2 y 3 y el conjunto Y que tiene elementos un rectángulo, triángulo, círculo y una estrella. Y tenemos las funciones definidas como f de x hacia y con estas imágenes. El 0 es enviado a un rectángulo, el 1 a la estrella, el 2 al triángulo y el 3 al círculo. Y g de y hacia x que envía el cuadrado al círculo, el triángulo al 3, el círculo al 1 y la estrella a 1. Y como inciso 1 vamos a calcular la inversa de f. Entonces recordemos que la inversa de f debe cumplir con que f inverso compuesto f va a ser la identidad en el dominio. En este caso sería x, y f compuesto f inverso va a ser la identidad en el contradominio, en este caso y. Entonces, al tratar de hacer cumplir estas dos condiciones, nosotros vamos a ir obteniendo cuáles son los valores para f de x. Entonces, aquí nosotros sabemos que esta función va a tener dominio x y contradominio x, lo que quiere decir que esta función va a actuar sobre los elementos de x. Entonces los elementos de x van a ser enviados primero por f. Recuerden que la composición se lee de derecha a izquierda. Entonces ahora, luego que tenemos f de x, aquí vamos a aplicar la inversa y vamos a tener que tener de nuevo la identidad. Entonces acá nosotros sabemos que los elementos de x del dominio van a ser 0, 1, 2 y 3. Y entonces ahora veamos qué es lo que le hace esto a la función. El 0 es enviado al rectángulo, así que nosotros sabemos que la función inversa debe enviar el rectángulo a 0. Luego el 1 es enviado a la estrella, así que nosotros sabemos que la estrella debe ser enviada a 1. El 2 es enviado a el triángulo, así que el triángulo debe ser enviado al 2. Y el 3 es enviado a el círculo, así que el círculo debe ser enviado al 3. Y entonces de ahí nosotros podemos calcular cómo va a ser la función inversa que tiene dominio y contradominio x, el inverso prácticamente de lo que hace f. Y entonces acá nosotros sabemos que aquí en la parte superior vamos a tener los elementos del dominio que son los de y. Entonces tenemos triángulo, cuadrado, triángulo, círculo y estrella. Y entonces el cuadrado, según esto, debe ser enviado a 0. La estrella debe ser enviada a 1. El triángulo debe ser enviado a 2 y el círculo debe ser enviado a 3. Entonces acá ya construimos nosotros nuestra función inversa. Y entonces ahora solo voy a verificar que cumpla la segunda parte de nuestra definición. La segunda parte de nuestra definición va a tomar f compuesto f inverso. Eso va a tener dominio y contradominio y. Así que acá vamos a tener que x va a ser enviado por medio de f inversa primero a algún elemento. Y luego ese debe ser enviado por f a la identidad. Aquí ya tendríamos la composición. Y entonces para verificar que esto sí se cumple, de este lado, en esta columna, deberíamos obtener la identidad. O sea, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Y entonces acá empezamos con los elementos de y. Aquí tendríamos cuadrado, triángulo, círculo y estrella. Y entonces vemos que f envía al cuadrado. Aquí tenemos f inversa, perdón, envía al cuadrado a 0. Y luego f envía a 0 a el cuadrado. Y entonces acá obtenemos el resultado que estábamos buscando, que es el que me dé la identidad. Luego vamos por el triángulo. Y entonces el triángulo es enviado por f inversa a 2. Y luego ese 2 es enviado por f a el triángulo. Y entonces ya llevamos dos líneas bien. Luego el círculo es enviado a 3. Y luego la función envía a 3 al círculo. Así que ya llevamos estos 3 correctos. Ahora vamos por el último. La estrella es enviado al 1. Y nuestra función envía el 1 a la estrella. Y con eso ya logramos probar nosotros
que efectivamente esta es la inversa de la función f.